a este encuentro de docentes para empezar a planificar y explorar cuáles son las herramientas que tenemos disponibles en Moodle para evaluación, para planificar y para evaluar. Así que bueno, Marian, son todos tuyos los colegas. Yo voy a estar acá muy atenta. Bueno, pobre Flor se quedó cortada. Lucía también atenta. Bueno, como les decía, les cuento un poco. Al igual que Flor, esta situación es, ¿cómo se puede decir? Nadie estaba preparado para esto, creo, absolutamente nadie. Y bueno, lo que sí sucede es que por ahí durante varios años hemos estado trabajando con el entorno virtual, no solamente de la facultad, sino también en otras instituciones, y eso ha hecho que, bueno, con el tiempo uno probando haya pasado por ciertas circunstancias que hicieron que, bueno, que trabajemos con herramientas que hoy por hoy resultan útiles. Entonces, a partir de estas experiencias, nos pareció interesante y bueno, y un aporte el hecho de compartirlas y aprender entre todos. Seguramente ustedes van a tener ideas mucho mejores de las que nosotros les vamos a contar ahora, y de las experiencias que ustedes vayan generando, todos nos vamos a enriquecer. Pero bueno, también sucede que cuando uno ya probó algunas cosas, está bueno allanar el camino. ¿Por qué? Porque les cuento que en mi caso, justamente profesora de matemática, era todo un desafío el hecho de poder hacer evaluaciones a través del aula virtual. Ustedes imagínense que tomar teoría de matemática, digamos, en una conferencia es un bajón. Ejercicios de matemática es difícil el tema de, bueno, de la escritura, lo simbólico y demás, para poder generar ejercicios que sean de fácil resolución. Entonces, hubo un desafío doble. Por un lado, el hecho de evaluar, que siempre es desafiante para cualquier docente. Nosotros sabemos que independientemente de la metodología que utilicemos, la evaluación es un temón. Y no solo eso, sino que además es complicado, digamos, también generar instrumentos. Entonces, bueno, mi idea es la siguiente. Yo les voy a comentar cuáles son las herramientas que por ahí nos ofrece Moodle para poder evaluar no solamente cuestionarios y encuestas, sino que también tenemos algunas otras en donde podemos revisar un poco cómo nuestros estudiantes han ido evolucionando dentro de la materia, porque convengamos que el aula virtual no deja de ser un aula, y bueno, así como uno evalúa si el estudiante te presta atención, no te presta atención, le pone onda, hace preguntas, son cosas que también podemos revisarlas dentro del aula virtual, por más de que no sea una comunicación en simultáneo, ¿sí? Y por otra parte, perder un poco el miedo, porque yo creo que uno de los grandes frenos que tenemos los docentes al momento de plantear evaluaciones en la virtualidad es el gran problema de si se copian o no se copian los estudiantes. Entonces, perder un poco el miedo, porque si, digamos, las mismas dificultades o temores que podemos llegar a tener en la evaluación en lo presencial son los temores o dificultades que se nos van a presentar en la virtualidad. Así que en ese sentido les aseguro que nos va a pasar de todo, pero de cada cosa que suceda vamos a ir aprendiendo. Y que los estudiantes también están, al igual que nosotros, un poco perdidos en toda esta cuestión. Entonces, bueno, ya para la próxima edición de este curso, seguro voy a hacer algo mucho mejor, porque mientras pensaba lo que les iba a ofrecer el día de la fecha, se me ocurrían cosas más interesantes, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por tratar de orientar en esto de lo que es realizar cuestionarios y preguntas. Antes que nada, voy a compartir con ustedes mi curso este año de métodos cuantitativos está muy feito. Pido disculpas porque es una materia del segundo cuatrimestre. Entonces, todavía no lo tuneé, ¿sí? Quería utilizar el aula virtual de gestión
porque me parece interesante mostrarles a ustedes dónde está cada uno de los espacios de trabajo dentro de nuestra aula, porque como ustedes sabrán, si bien se utiliza el mismo Moodle, ¿vieron? Hay pequeñas diferencias según la institución, como siempre. Entonces, bueno, les comparto mi curso, que de vuelta pido disculpas porque está muy abandonado el pobre. Espero que lo vean bien. Y bueno, este es mi espacio de trabajo, en realidad es nuestro espacio de trabajo porque trabajo junto con Laura Bevilacqua en esta materia. Bueno, ¿qué les puedo contar? Yo lo que voy a hacer es irme a una sección que está vacía, que quedó del año pasado así, y mi intención es mostrarles distintas herramientas. Lo primero que les quiero contar es que si uno se copa con esto de trabajar con el aula virtual, y ojalá que así sea, vayan desarrollando algo que es súper interesante y útil, que es el repositorio de preguntas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno piensa la materia, también considero, no sé, creo que a todos nos pasa lo mismo, vamos pensando distintas propuestas para hacer a nuestros estudiantes que puedan llegar a servirles para entender mejor ejercicios, actividades, y todo eso, lo bueno que tiene esto de trabajar en el aula virtual, es que cada vez que tengamos un rato libre, podemos incrementar nuestro banco de preguntas. Si bien acá dice preguntas, en un inicio, en las primeras épocas ¿cómo es que se llama? De Moodle, lo único que se podía hacer eran preguntas y que la respuesta fuese la respuesta de esa pregunta y nada más. Y por eso se llamaban cuestionarios. Hoy por hoy la variedad de cosas que se pueden generar con estos cuestionarios es fantástica. Se pueden generar actividades en línea, con audio, con video, bueno, de todo. Entonces, de a poquito vamos a ir introduciéndonos en ello, ¿sí? Bien, entonces, el banco de preguntas. Uno inicia yendo a preguntas. Y fíjense, las preguntas, al igual que como nosotros tenemos en cualquier otro directorio, tenemos una categoría que en este caso el curso se llama métodos, entonces por defecto está en todo el curso métodos. Sin embargo, nosotros podemos crear nuevas categorías. Entonces, por ejemplo, yo voy a poder dentro de métodos poner un nombre a una categoría, por ejemplo, categoría 1. Uno podría poner por unidad, por tema, ¿sí? Información sobre la categoría. Es el primer ejemplo, voy a poner simplemente. Esto es muy útil. Al inicio les va a parecer que tienen pocas preguntas, que no está tan bueno. Les aconsejo que sean organizados, que una vez que inicien con esto, sean organizados y vayan guardando las preguntas por categoría, por tema. ¿A dónde fui para ir al banco de preguntas? Bien, Paula, muchísimas gracias por preguntar. Mira, acá mismo al inicio, ¿viste donde pones editar? Ajuste y desactivar edición. Te vas en aún más. Y ahí al final de todos dice banco de preguntas. Ahí tenés preguntas y categorías. Podés ir directamente a preguntas, que es lo que yo les decía, que por lo general todos los tutoriales te mandan al banco de preguntas así como medio de prepo. Y vos te mandás a crear la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Después la pregunta, cuando tenés 3 no hay problema, pero cuando tenés 300 preguntas, es difícil de encontrar. Bien, entonces, como les decía, lo mejor es ir creando categorías. Las categorías lo pueden hacer acá arriba, fíjense que tienen dentro de las, ¿cómo es que se llama? De las pestañitas, preguntas, categorías, importar y exportar, que son las mismas opciones que tienen cuando quieren ingresar a las preguntas, ¿sí? Bueno, yo creé la categoría 01, es el primer, me quedo ahí a la mitad, puedo volver a editar esto, es el primer ejemplo que trabajamos, ¿sí?
y pongo guardar cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora cuando vamos al inicial, al banco de preguntas, fíjense que uno acá aparece el curso, por defecto en métodos, y luego acá abajo aparecen todas las categorías. Podemos agregar una segunda categoría. Fíjense, acá dice categoría padre. ¿Qué significa? Es la categoría dentro de la cual voy a generar la categoría nueva. Voy de vuelta a por defecto en métodos y, por ejemplo, acá ponemos categoría 02. Ustedes párenme, porque yo, como les dijo Flor, yo estoy muy verborrágica y hablo muy rápido. Entonces, me tengo que calmar cada 2 por 3. Ustedes me calman, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a poner acá? Es la segunda categoría. Marian, tenés una pregunta ahí. Ahí voy, ahí la miro. Añadir categoría. La unidad, sí, puede ser la unidad de tu programa, puede ser un tema. Una categoría puede ser las preguntas que estás pensando para un parcial. Una categoría puede ser la pregunta que estás pensando para un trabajo práctico. La categoría es simplemente una forma de titular a un conjunto de actividades que van a formar parte de un cuestionario. ¿Quedó claro? Perfecto, Virgilio. Genial. Insisto con esto, cuando uno empieza a hacer preguntas, lo que siempre hace es crear las preguntas y después se le arman unos despelotes geniales. Bueno, lo ideal sería que seamos organizados desde el momento 1, porque organizarte te permite planificar mejor después las evaluaciones o los trabajos prácticos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos nosotros, fíjense, que acá se ve fantástico. Por defecto en métodos, que es la categoría padre de todas las categorías, y fíjense que está un poquito más abajo, categoría 01 y categoría 02. Incluso estas categorías, nosotros vos decís, bueno, esta categoría para mí es muy importante, terminó siendo una de las más importantes de la materia. ¿Qué hago? La puedo mover a un nivel superior, y fíjense que me quedó con el mismo puntero que por defecto en métodos. O la puedo meter hacia adentro para que vuelva a estar dentro de métodos, ¿sí? Son maneras de anidar las categorías, y eso es fundamental. A su vez, acá nosotros podríamos esto correrlo hacia la derecha, y fíjense que ahora la categoría, por defecto en métodos, tiene adentro la categoría 2, y dentro de la categoría 2 tenemos la categoría 1, ¿sí? Es simplemente a fin de organizarnos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación, la idea es agregarle a cada categoría preguntas, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a la pestaña de preguntas y vamos a crear una nueva pregunta. Lo que sí nos vamos a fijar dónde queremos crearla. Si la queremos crear por defecto, yo esto no lo recomiendo, o en la categoría que nosotros elijamos. Por ejemplo, yo voy a elegir ahora la categoría 2. Acá vamos a empezar con la pregunta más sencilla, ¿sí? La pregunta más sencilla y la que inicialmente uno aprende a trabajar es la pregunta de opción múltiple, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Elegimos la pregunta, la agregamos, y ahí, fíjense que el título dice, agregando pregunta de opción múltiple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle un nombre a la pregunta. Y acá también. Cuando uno crea las preguntas, por lo general, lo hace al principio poniéndole nombres random o poniéndole cómo inicia la pregunta. Mi experiencia personal dice que así como la categoría debería estar relacionada con una temática general, el nombre de la pregunta, lo mejor es que esté relacionada con, con el tema específico sobre el cual estamos preguntando o sobre el cual estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, si vos tenés como categoría 2 la unidad 2, dentro de la unidad 2 estás desarrollando, yo voy a poner un ejemplo matemático porque otros no me... polinomios,
yo voy a decir, bueno, de polinomios es la pregunta 01, ¿sí? Entonces, todas las preguntas que estén relacionadas con el tema polinomios, las voy a ir agregando y las voy a ir numerando de tal manera de que no me sea difícil identificarlas. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Fíjense que es muy claro en este sentido Moodle. Nos pide el enunciado de la pregunta, ¿sí? Ese enunciado, por ejemplo, tengamos en cuenta que esto es de opción múltiple, entonces. Por ejemplo, elegir las afirmaciones verdaderas respecto al polinomio. Y ahí tenemos que tener en cuenta que, bueno, esto quizás ya lo vieron, que es un editor bastante interesante, tiene muchas cosas para hacer. Por ejemplo, nosotros podemos, además de generar estilos, de agregar, de grabar un audio, de grabar un video, también, bueno, esto yo lo conozco por una cuestión mía, ¿no? Pero podemos insertar caracteres, podemos insertar tablas, y yo ahora voy a ponerles un polinomio porque es lo único que sé, ¿sí? Acá en avanzado voy a poner, entonces, P de X. No se preocupen que no les voy a preguntar nada de esto en el examen. Al cuadrado, más 2. Listo. Salvar ecuación. Y acá es donde viene la parte interesante. Fíjense. Esto es interesante. Una o varias respuestas. Acá, si uno quiere permitir más de una opción, se permiten varias respuestas. Y acá solo una respuesta. ¿Sí? Barajar respuestas. ¿Qué significa esto que está acá? Esto significa si cada vez que va a aparecer la pregunta, las respuestas van a aparecer en orden aleatorio o no. Considero, al menos en mi caso, que cuando hace uno una pregunta de opción múltiple, es útil, si lo hace para consulta, sacar este barajar respuestas. ¿Por qué? Porque los chicos te van a consultar diciéndote, profe, en la pregunta 1, la opción 3 dice tal cosa, la opción 4 dice tal otra. Mientras que si uno lo que está haciendo es evaluando, por ahí conviene que aparezcan de forma aleatoria para que entre ellos no se consulten. No sé si me estoy explicando con esto que estoy diciendo. Bien, esto es una opción que después de último ustedes van a ir jugando con esto y van a ir probando, pero son cuestiones que ya se las voy planteando como para que vayan pensando al momento de elegir las preguntas y la forma de generarlas, si las van a utilizar para consulta, para estudio, para una evaluación. Bueno, acá una pavadita, cómo uno quiere enumerar las opciones. Y bien, entonces acá es donde uno va a tener que colocar cuáles son las opciones que vamos a tener para esta pregunta. Entonces yo voy a colocar cosas como, por ejemplo, el grado del polinomio es 2. Yo sé que esa pregunta es correcta. ¿Sí? Hay una pregunta, Marian. Thank you. Juan Carlos pregunta. Sí, al estudiante le va a aparecer en el enunciado que se le permiten una o varias respuestas. Una vez que termine de armarla, les voy a mostrar cómo queda así. Lo pueden revisar a eso, Visualizar. ¿sí? El grado del polinomio es 2. Les cuento, yo ya decidí que esta pregunta va a tener 5 opciones. Y de esas 5 opciones, solamente 2 van a ser correctas. Esta es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le puedo poner como calificación el 100%, porque si voy a tener 2, ¿qué es lo que va a suceder? Necesito distribuir uniformemente el puntaje entre todas las preguntas. Entonces, voy a hacer que esto valga el 50%. La segunda elección, que es la segunda que yo voy a considerar que es correcta, es el término independiente es 2, ¿sí?
Esa es la otra que yo considero que es correcta y le voy a poner un 50%. Después vamos a hablar de todas las otras cuestiones. La elección 3 va a ser una incorrecta. Entonces, esta elección será, por ejemplo, el polinomio es de grado 3. ¿Y qué es lo que vamos a poner como calificación? Y acá quiero hacer un paréntesis, que es algo que aprendí de la práctica, porque en ningún lugar, en ningún tutorial que he encontrado dice esto. No conviene, si uno va a evaluar, ponerle ningún puntaje a una opción incorrecta. ¿Por qué? Porque como yo les dije, yo voy a poner 5 opciones. Si los estudiantes tildaran las 5, tendrían el 100% de los puntos. ¿Por qué? Porque las 3 incorrectas no suman ni descuentan nada. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Cuando uno tiene una pregunta que es incorrecta, colocar, así sea poquito, un descuento. ¿Sí? Entonces yo sé que si descuento un 5%, eligieron la 3. ¿Sí? En la lección 4 también voy a poner, por ejemplo, el polinomio tiene 3 términos, que también es incorrecta. Nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a descontar algo para que los chicos... A ver, esto se avivó una vez un estudiante en ciencias económicas, fue una situación súper particular, pero me sirvió para avivarme de que había gente que estaba seleccionando todo y se estaba llevando el 100% de los puntajes y sin embargo estaba eligiendo mal. ¿Sí? Así que bueno, la elección 5, por ejemplo, puede ser, no sé, el polinomio es un cuatrinomio cubo perfecto. Esto también es erróneo, entonces restamos un poquito para que no haya problema. Pregunta, Marian, volví a Sí, aclarar eso porque no quedó. bien, no Shirley. Como poder se puede poner calificación Pero te 0, pueden hacer trampa. pero te pueden hacer trampa. ¿Qué es lo que pasa? Si vos le pusiste las 5 opciones y el estudiante tilda las 5, tanto las correctas como las incorrectas, y vos le pusiste 0 a las incorrectas, el estudiante va a tener el 100% del puntaje. ¿Se entiende, Shirley? Entonces, ¿qué pasa? Va a tener una pregunta como si estuviera bien, y sin embargo, está eligiendo 3 cosas que están mal. Claro. Yo tiró el Spinel el loco. Claro, exactamente. Agarró Tutti y bueno. Tal cual. Ahí en el Spinel agarra justo las 2 correctas. Exacto. Y como no le estás descontando nada, por eso no te vas a dar cuenta. Entonces, ¿Qué es lo que descontarías vos? Le pones -5. acá se descuenta -5 del 100% total. Claro. Si el estudiante... ¿Qué es el tema? Yo ahora lo que voy a hacer es, ahora les muestro cómo armar la pregunta. Después les muestro cómo leer las respuestas de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer una lectura de la evaluación final. ¿Qué es lo que sucede? Un estudiante que tildó las 5 preguntas, nosotros, por ejemplo, hemos puesto hasta un tipo de, ¿cómo se puede decir? Decálogo del estudiante que rinde virtualmente. Una de las formas de hacer trampa es esa, seleccionar todas las opciones. Entonces, ¿cómo detectamos a los estudiantes que han seleccionado todas las opciones? Porque en este caso van a obtener como puntaje total, le estamos restando 15%, así que sería un 85% Claro. de este ejercicio. Es lo que dice Silvina, fíjate en el chat. Claro, tendría un puntaje de 85 puntos, exactamente, sobre el total. Más que 85 puntos, un 85%. Si vos a la pregunta le das un puntaje de 10, va a tener 8,5. Claro. Si le das un puntaje de 1, va a tener 0,85. Entonces, así puedes detectar la persona que hizo trampa. ¿Sí? Y eso es muy importante, tener las estrategias para que los chicos no se aviven, ¿sí? Porque bueno, nosotros también tenemos que poder detectar eso y revisar.
a veces, ponele, un estudiante Hay que pensó que ponerse la gorra. hay que ponerse la gorra cuando uno evalúa porque es sumamente subjetivo, ¿sí? Pero más allá de eso, fíjense, a ver, claro, en sí esa pregunta no la Es sabe. un viaje. Entonces, ¿qué pasa? Si no la sabe, ponele que Está hablando. pregunta, por ejemplo, marcó todo, pero marcó todo porque pensó que las 5 eran incorrectas. Es un estudiante sobre el que hay que volver y explicarle en qué se equivocó. Vani, por favor, cerrá tu micrófono, perdón. No hay problema. Mira que si no se lo cierro yo, ¿eh? Ya se lo cerré. Perdón, Vani, pero hay eco y cuestiones. Cuando quieres hacer una pregunta puntual, ahí lo abrís al micrófono. Perdón, Vani. Bueno. Quiero ponerme la gorra. Por ahora, vamos a hacer esto. 5 opciones, no nos vamos a volver locos con el tema de la retroalimentación. Lo que sí les aconsejo, las opciones que son incorrectas, pónganle un puntaje negativo, porque es necesario identificar cuando un estudiante contesta mal. Así como es bueno identificar el estudiante que es exitoso y que anduvo bien, también es importante detectar cuando alguien eligió una opción incorrecta. Una de dos, o para evitar que haya trampa, o en su defecto, para poder explicarle eso que no entendió, ¿sí? Que en definitiva evaluamos para poder enseñar. Así que... Otra pregunta en el chat de Juan Carlos. A ver. ¿No hay forma de bloquear y que solo pueda elegir 2? Sí hay forma, le pones en el comentario, elija solo 2 de las siguientes opciones. Yo considero que eso es, ¿cómo es que se llama? Limitar. Porque las opciones múltiples son interesantes cuando uno, o sea, porque inclusive con eso de decirle 2 de las 5, ya estás acotando las posibilidades. El estudiante va a tildar 2 solamente de esas 5 y hasta las puede tildar por carambola. Y uno cuando evalúa no quiere eso, lo que quiere es que haya una reflexión sobre lo que se está haciendo. Pero bueno, esa es mi postura, o sea, por una cuestión de ¿cómo es que se llama? De cátedra. Claro, de lo que a mí me parece que es evaluar, eso ya es personal. Pero sí, tranquilamente le puedes decir, solo elija 2 de tantos, ¿sí? Y no hay forma de bloquearlo, digamos, en el sentido, no al menos en este tipo de preguntas. Después lo vamos a ver cómo sí se puede hacer. Bueno, guardar cambio y continúe editando, ¿sí? Esto es lo que yo siempre sugiero. Démosle un ratito al Moodle que termine acá de pensar. Me interesa hacer esto también por una cuestión de tener un ejemplo para poder mostrarles todas las demás cuestiones que pueden... ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me quedé sin internet? Y no, porque si no, no te estaríamos escuchando en este momento. Un problema de la página. Cosas que pasan. Cosas que pasan con FCG virtual. No, pasa con todos los entornos. Eso es histórico. Ahí hay preguntas mientras tanto. Sí, sí. Bueno, la cuestión de los entornos, yo les decía ayer que yo por lo general uso uno que nunca se cae, es decir, establezco en Moodle un enlace que lo lleva a otra plataforma que es muy similar, el formato el que estás explicando vos, Marian, que es el de Edmodo, que por lo general lo utilizo para los parciales domiciliarios durante el fin de semana. Entonces vienen dentro de lo que es el sábado y el domingo, eligen en el momento y tienen 90 minutos para responder el cuestionario, con todos los ejercicios y demás. Ese no se cae nunca y es muy similar el procedimiento de edición. Bien. Bueno, ahí estamos. Fíjense, a mí me había salido este mensaje de error. Dice, una de las respuestas debería tener el 100% de forma que sea posible alcanzar las calificaciones máximas de esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo había dejado acá solo una respuesta. Así que tengo que poner, se permiten varias respuestas.
Hice la selección de barajar respuestas, puse 50% a las primeras dos, y las últimas tres restan un 5%. Incluso después, cuando ya uno se ponga más pesado, puede hacer jueguitos con descontar distintas cantidades para saber qué cosas de las que deberían haber contestado no contestaron y qué seleccionaron erróneo, ¿sí? Pero bueno, eso ya es porque uno después se pone un poco más revirado, ¿vieron? ¿Por qué les decía esto de guardar cambio y continúe editando? Porque esto te habilita la vista previa de la pregunta, ¿sí? Ahora voy a pasarles la vista previa, porque creo que no se ve ahí. Denme un segundito. Que cambio la página. Sí, hay posibilidad de poner cronómetro para el examen, hay posibilidad de poner cronómetro para la cantidad, para las preguntas, hay posibilidad de cronometrar, o sea, cuánto tiempo puede ver el examen una vez que haya contestado, cuánto tiempo tiene para mandar. Cronometrar, te puedes cronometrar todo. Eso quédate tranquilo. Tranquilo, perdón, Ramón, verás. Yo estaba hablando con Shirley todavía. Estaba queriendo cambiarles la presentación. Denme un segundito que les muestro la otra ventanita. Acá estamos. Vista previa de la pregunta. Fíjense. La pregunta queda de esta manera. Creo que ahí se ve bien. Pregunta 1, sin responder aún, puntúa como. Fíjense que el punto, o sea, la cantidad de puntos que suma esta pregunta hasta que yo le cambie esto, es solo un punto. O sea que para llegar a tener 10, por ejemplo, deberíamos tener 10 preguntas, ¿sí? Fíjense, elegir las afirmaciones verdaderas respecto al polinomio P de X. Y fíjense que ya Moodle solito te pone esto. Seleccione una o más de una. Cuando es de una sola opción, te pone solamente seleccione una, ¿sí? Bueno, acá cuando uno revisa, puede ir tildando, y una vez que tilda, para ver si lo hizo bien, pone enviar y terminar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a elegir esta y esta, para probar, ¿vieron? No es para otra cosa. Y fíjense que dice respuesta incorrecta. Las respuestas correctas son, el grado del polinomio es 2, el término independiente es 2. Esto que aparece acá, después vamos a ver cómo se puede quitar, ¿sí? Vamos a poner comenzar de nuevo. Vos decís, bueno, la verdad es que no tengo tiempo de ponerme a ver una por una si hago bien, si no hago bien. Simplemente quiero rellenar con las respuestas correctas y ahí te señala cuáles son las respuestas correctas. Entonces vos podés ver si lo que escribiste está bien, porque a veces te pasa que se te cruzan en la edición las opciones y le pones más puntaje a una que no debía y cosas por el estilo. Y fíjense, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a colocar todas, ¿sí? Enviar y terminar. Y fíjense que ahí nos selecciona todo esto y puntúa 0,85 sobre un punto, que es lo que habíamos planificado que sucediera, ¿sí? Bien. Esta es la pregunta básica. Con esta vamos a arrancar y con esto tenemos bastante para hacer. Seguimos con esta idea. Fíjense, si por ejemplo, vos ya tenés un grupo de preguntas y decís, la verdad es que me gustaría a mí que mis estudiantes puedan, no sé, contestar todos exámenes similares, con preguntas similares, con la misma dificultad, pero no quiero laburar tanto. ¿Sí? Porque nos pasan esas cosas, ¿vieron? Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Lo que podés hacer, sobre todo para mantener por ahí la complejidad, es, bueno, esto ya la voy a guardar, la cierro. Ya fíjense que ahora mi banco de preguntas en la categoría 2, entre paréntesis dice una, ¿por qué? Porque hay acá una pregunta que es polinomios 1. Lo que yo voy a hacer, en lugar de crear una nueva pregunta y pasar por todo el proceso, es acá, duplicar. Porque soy muy vaga. Fíjense que ahora en la categoría 2
me aparece un nombre de pregunta, dice polinomios 1, copia, le voy a poner polinomios 2, porque es del mismo tema, porque es una pregunta similar. Y acá, en lugar de p de x igual a x al cuadrado más 2, voy a colocar un 3, porque me resulta muy sencillo. Ahí escuché que alguien me hablaba. En modo y taller me guardo para un nuevo encuentro. Genial. Sí, ese tengo que ir. Entonces, bueno, como soy muy vaga, cambié ahí solamente el grado del polinomio. Me parece que es una pregunta que le puedo hacer a otro grupo, que le puedo hacer a otro estudiante, que es muy similar. ¿Qué es lo que cambiaría? El grado del polinomio ahora es 3. El término independiente es 2, sigue siendo el mismo, así que no hay problema. Y las otras, fíjense, este le tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque era una que yo tenía que estaba mal, la tengo que ver como que está bien. Todas las demás siguen siendo opciones que no son válidas. Guardo y continúo editando. ¿Para qué? Para tener la vista previa. Con la vista previa, fíjense ustedes que acá relleno con las respuestas correctas para fijarme cuáles son, si están bien o no están bien. Intento tildar todas para ver si me puedo hacer la viva, enviar y terminar. Fantástico. Las negativas, las malas, me las descuenta, entonces yo puedo observar si alguien se quiso hacer el gracioso. Listo, estoy tranquila con esto, no tengo mayores pretensiones, guardo cambios, ¿sí? Entonces, fantástico, tengo dentro de la categoría 2, ahora 2 preguntas, ahí me lo selecciona, y fíjense que no fue tan complicado de generar una pregunta similar, cambiándole simplemente alguna cuestión sencilla, ¿sí? Estoy segura que cada uno sabe dentro de su ámbito cómo puede jugar, digamos, con los conceptos de tal manera que de una misma pregunta pueda generar varias. Me esperan un segundito que me voy a prender la luz porque no veo un pomo acá, así que un segundo, ¿eh? A ver. Ah, gracias. Yo aproveché que Mariana estaba hablando para comer. ¿No se ve la vista previa? Qué rico. No, no se vio la vista previa. Ah, Bueno, después claro, podemos ir tenía para que cambiar. claro, Tenía que cambiar el... Bueno, el a ver rol, si lo puedo... el rol de estudiante. Y si no lo haces todo No, junto no, no, cuando... ahí. Listo. Lo hago después. Era lo mismo, pero distinto, dijo. Bueno, hasta acá me siguen con la idea. Yo sé que es un solo tipo de pregunta, que por ahí es un poco, pero con esto podemos arrancar. Vamos a, ahora, les propongo, vamos a generar otro tipo de pregunta, pero ahora en la categoría 1. Para hacer eso, simplemente acá, en seleccionar una categoría, vamos a elegir categoría 1. Vamos a esperar al Moodle. Pobrecito el Moodle. Hay que tener paciencia con esto, ¿eh? Sí, exactamente. Si no tuviste la precaución de crear antes la categoría y ya hiciste la pregunta, podés moverla. Eso no va a haber ningún tipo de problema. Lo que sí puede sucederte es que, digamos, es muy difícil. A ver, cuando tenés muchas preguntas, fíjate que la manera en la que te muestra... vamos a volver a la categoría 2 un ratito. Fíjense cómo les muestra las preguntas, ¿sí? Que solamente dice polinomios 1, polinomios 2. Y si no creaste la categoría, por ahí sucede que hacemos líos. Fíjate, para, por ejemplo, polinomios 2, moverla a otra categoría, acá abajo podés borrar, cosa que yo personalmente considero que borrar una pregunta, un banco de preguntas, es un sacrilegio. Uno puede crearse una categoría que sea preguntas de miércoles y meter las preguntas ahí cuando no las utilizó, cuando le parece que no sirven, pero un trabajo de editar una pregunta, guárdenlo, porque no saben cuándo van a poder explicarlo, modificarlo y tenerlo a mano. ¿Sí? Lo otro que pueden hacer es mover a. ¿Dónde? Por ejemplo, por defecto en métodos. Entonces voy a hacer eso y voy a hacer clic en mover a. Fíjense que cuando vamos
al banco de preguntas, ¿qué nos pasa? Estamos en una categoría, por defecto en métodos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos en la categoría padre de todas las categorías. Fíjense que acá tenemos opciones de búsqueda. ¿Sí? Esas opciones de búsqueda se pueden abrir o cerrar. Acá dice mostrar también preguntas de las subcategorías. Fíjense que nosotros podemos hacer clic, destildarlo, esperen que cargue. Ahí hay un comentario de Paula. A ver. Sí, es que toda esta pregunta que yo estoy creando, los estudiantes no la están viendo. No la están viendo. Estos están en mi banco de preguntas, es decir, en mi cajita de herramientas para evaluar. Nada No de es todo que, esto que estoy haciendo lo ve un claro, alumno. aparte vos podés poner ya predeterminado ocultar cuando habilitas la edición en la caja donde estás trabajando, lo pones ocultar. Entonces, por las dudas, si vos lo vas a hacer directamente desde cuestionario o desde banco de preguntas, son las dos formas para hacer evaluaciones. Sí, yo realmente después de muchas experiencias, porque a ver, les cuento, cuando la primera vez que empecé a evaluar con cuestionarios, ¿qué es lo que sucedió? Éramos una cátedra con 6 personas. Y editar el cuestionario desde el cuestionario, siendo 6 personas, era un caos. Y aparte, el otro problema es que muchas de las cosas que uno hace, si lo hace desde el cuestionario directamente, se pierde. Acá estamos. Bueno, ahora sí Ahí cargó. ya te queda de banco para siempre, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, ahora por defecto en métodos tenemos. Fíjense que solamente se ve la pregunta polinomios 2. ¿Por qué? Porque no estoy mostrando las preguntas de las subcategorías. Y si yo voy a categoría 2, me va a mostrar polinomios 1. ¿Sí? Acá uno va a empezar a, ¿cómo es que se llama? A jugar con esto de tener distintos niveles de preguntas. ¿Sí? De vuelta, ¿qué voy a hacer? No quiero que me quede acá en el directorio padre, entonces lo voy a mover, por ejemplo, a categoría 1, mover a, y ahí fíjense que, esperen que cargue, ahí estamos, por defecto en métodos, aparentemente no hay ninguna pregunta, opciones de búsqueda, mostrar preguntas de subcategorías, fíjense que ahí están las dos preguntas que tenemos, pero sabemos que cada una de ellas están en una categoría diferente. Espero no haberlos mareado porque no quería meter tanto con esto, pero sí es importante organizarse con las preguntas, ¿sí? Bien, ¿a qué iba? Vamos a hacer otro tipo de pregunta, que es el otro tipo de pregunta más sencilla que podemos generar. Vamos a hacerlo en la categoría 1 también, así tenemos una de cada cosa. En la categoría 1, fíjense que solamente nos quedó esta pregunta. Crear una nueva pregunta. Bueno, la otra es verdadero o falso. ¿Sí? Agregar. Esta pregunta ya quedó casi, diría yo, en desuso. Pero bueno, para tener un ejemplo, nombre de la pregunta, vamos a poner polinomios 3. Y el enunciado de la pregunta será el polinomio vamos a agregar con el editor de ecuaciones. Yo ya les dije, yo no sé nada de cosas interesantes, lo mío versa solo en matemáticas, así que, perdón, yo sé que esto trae malos recuerdos para algunos, pero... salvemos la ecuación, el polinomio es un binomio. ¿Sí? Esa es una afirmación. Después vamos a ver el tema de las retroalimentaciones. Por ahora, la respuesta correcta en este caso es verdadero. Fíjense, retroalimentación para la respuesta verdadero. Exactamente. Fíjate
que este polinomio tiene dos términos. Lo hiciste genial. Retroalimentación para la respuesta falso. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Que entienda el concepto binomio, pobre pibe, o sea, no, se equivocó. Entonces, le vamos a pedir, por favor, revisa la unidad de polinomios y recordá que el prefijo di hace referencia al número 2. No sé, acá estoy tirando ideas, ¿sí? Entonces, guardo cambios, continúo editando, le doy un ratito. Espero. A ver qué pasa. Si quiere andar. Si quieren hacer una pregunta. Claro, aprovechemos Si queremos que justifique su respuesta. Bueno, ahí vamos a tener que usar otro tipo de preguntas. Que justifique. ¿Sí? ¿Hay espacio? No, en esta no. Esta ya quedó bastante viejita. Ya les voy a mostrar algunas en donde los estudiantes van a poder contestar con párrafos, va a poder contestar ¿sí? con más desarrollo. Preguntas de desarrollo se llaman. O de ensayo. Y vos ahí limitas la cantidad de palabras. Creo que ahí andó. Parece que sí. ¿Por qué no estaría bajando esto? ¿En qué me la mandé? Ahí está. No, se tilda nomás. Se tilda nomás. Cosas que suceden, ¿no? Vista previa. Ahora les cambio la pantalla para que vean la vista previa de esto. Es interesante por ahí comenzar con este tipo de preguntas, más que nada para que uno, digamos, se ponga ducho en esto de la edición, ¿sí? Ahí está, creo que se ve. Fantástico. Ya llego. Bueno, fíjense cómo se ve. Pregunta 1, sin responder aún, puntúa como 1, polinomio, es un binomio, seleccione una, ¿verdadero o falso? Fíjense, si pongo falso, envío y termino. Por favor, revisa la unidad de polinomios y recuerda que el prefijo vía que es lo que le había escrito yo en la retroalimentación, ¿sí? Estas cosas están buenas por ahí cuando uno hace cuestionarios para que los estudiantes revisen contenidos, ¿sí? Enviar y terminar, verdadero, exactamente. Fíjate que este polinomio tiene dos términos, lo hiciste genial, de esos abrazos, cariños, la profe te requiere. Yo la utilizo mucho para ese tipo de cosas, como para revisar cuestiones conceptuales, para, más que nada porque es sencillo la retroalimentación en estas preguntas, ¿sí? Como hay dos posibilidades, verdadero o falso, la retroalimentación, que es, desde mi perspectiva, al momento de evaluar, una de las cosas fundamentales, una buena retroalimentación para que el estudiante no sienta que está haciendo una evaluación solamente para cumplir un ítem más de la materia, sino que está haciendo una evaluación para aprender. Entonces, las retroalimentaciones son fundamentales para esto, ¿sí? Bueno, guardo cambios porque me gustó, porque considero que zafa re bien, y fíjense que además, dentro de las preguntas, cuando uno tiene un banco, van a aparecer al lado del nombre de la pregunta un pequeño ítem que te está mostrando... ¿Querés mostrar la pantalla? Ah, qué bola. Sos re linda, Marian, pero queremos ver la pantalla. Soy tan linda, ¿eh? No creas. No creas. No me querés tener de profe. Ay, me equivoqué de pantalla. No. Me equivoqué de pantalla.
Pobre, creo que a todos nos pasa esto de la virtualidad, de tener a toda la familia al lado, de que están El todos, perro, el gato. sí, tal cual, haciendo silencio para tratar de... Así que si ven a algún familiar dando vueltas, sepan que no vivo sola y que hay gente alrededor y que, bueno, tiene derecho a moverse. Entonces, bueno, ahora sí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Genial, gracias. Sos lo más, Flor, por asistirme. Bueno, entonces fíjense que acá, al lado del nombre de polinomios, aparece un chirimbolito, porque yo uso esas palabras, un chirimbolito que representa el tipo de pregunta. Y eso es muy útil porque por ahí uno dice, bueno, yo de tal tema quiero hacer un tipo de pregunta de cada uno y te permite elegir mejor. Otra cuestión que es muy útil, sobre todo ahora que tenemos más de una pregunta, es esto que dice mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. Si uno hace clic, fíjense ustedes que, dándole un ratito para que piense, va a aparecer al lado de cada pregunta el inicio del enunciado. Entonces uno por ahí puede orientarse sobre qué es lo que estaba preguntando en cada una de las preguntas. Identificarlas más fácil para moverlas, para elegirlas y demás. También tiene su desventaja, no puedes creer. Tiene su desventaja. Más preguntas, más preguntas. Más preguntas. Sugerencias, observaciones. Mientras esto carga. Mientras yo como. Consulta, Marian. Sí, consulta tranqui. ¿Se pueden hacer entonces en un mismo parcial este juego de verdadero o falso, multiple choice, preguntas a desarrollar? Todo junto. Es más, Bien. Es vamos mágico. a coronar todo esto con un tipo de pregunta que se llama closed caption, que son preguntas que te permiten dentro de la misma pregunta poner un texto, poner enunciados y decidir si esos enunciados respecto a ese texto son verdaderos o falsos, colocar, no sé, por ejemplo, no sé, decir la cantidad de veces que aparece el concepto tal en tal enunciado. Entonces vos pones un numerito. Es como que la misma pregunta te permite una variedad de actividades súper interesantes. Y a veces tu evaluación puede ser una única pregunta. Muy compleja, obviamente. Sí, pero Claro. ahí ando muy bien. En tu caso, por ejemplo, que seguro que yo que doy economía, Ajá. para dar el tema gráfico sería más imágenes y elegir, o cómo sería por ese lado. Mira, yo en ese sentido he tenido, por ejemplo, o trabajo en ciencias económicas, sin ir más lejos, a veces planteamos un gráfico de, no sé, de equilibrio de mercado, ¿no? Y en ese gráfico de equilibrio de mercado podemos tener algún ejercicio que sea, como decía Flor, de estas preguntas que uno hace tipo ensayo, en donde les pedimos a los estudiantes que establezcan, por ejemplo, cuáles son las coordenadas del punto de equilibrio, cuál es el precio de equilibrio y qué sucede si el precio de equilibrio es superado por, no sé, por 5 pesos. O pedirle una interpretación del gráfico para Claro. que haga, Exactamente. para ver si la persona comprendió y tiene por ahí una reflexión más bien reflexiva o Exactamente. crítica. Ahora Claro. les muestro todo eso. Ténganme paciencia, yo voy a ir una por una todos los tipos de preguntas. Por eso me interesa que nos tomemos un ratito con cada una. Sí, de todas maneras, mañana seguimos, ¿eh? Sí. Y estamos previendo otro encuentro más con cositas que yo me fui anotando para desarrollar. Exacto, Corina, eso que decís. Y luego lo levantás en otra actividad o recurso. Sí. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo es, durante el día de hoy, mostrándoles cómo generar preguntas y de qué manera tenerlas organizadas para poder planificar una evaluación. ¿Estamos de acuerdo? El próximo encuentro lo que vamos a hacer es cómo armamos un cuestionario o cómo armamos algún instrumento ya de evaluación, cómo programamos los tiempos, cómo decidimos de qué fecha a qué fecha, cómo decidimos cuánto tiempo va a durar, ¿de acuerdo? Perfecto. Así que ténganme paciencia, ¿sí?
Bueno, entonces, fíjense que ahora que puse mostrar también preguntas de la subcategoría, tenemos acá abajo el enunciado de la pregunta, ¿sí? Y se ve perfecto, súper prolijito. Por lo general, uno eso no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque, vos imagínate que si tenés 20 preguntas, se te termina haciendo un choclo gigante la página en donde se ven las preguntas. Y entonces, a menos que estés buscando una pregunta en particular y que no te hayas organizado demasiado, esto lo destildas, ¿sí? Vamos a crear una nueva pregunta. La siguiente pregunta que vamos a crear, vamos a agregarle una imagen. Así estamos todos contentos agregando imágenes, ¿sí? La forma de agregar imágenes a las preguntas es similar a la forma en la que agregamos imágenes en cualquier otra actividad que desarrollemos dentro del aula virtual. Con el mismo editor. Exactamente, el mismo editor y de la misma manera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A ver, acá es donde uno tiene que empezar a ser un poco más estratégico. Por ejemplo, yo mientras espero que esto cargue, afino la guitarra, ¿sí? Uno tiene que ser un poco estratégico. ¿Por qué? Porque vos podés hacer una imagen que te sirva para múltiples preguntas. Yo, ahora que sé que son muchos de economía, voy a aprovechar a hacer algo un poco trucho, pero en el momento lo voy a hacer, ¿sí? Ténganme paciencia. Fíjense, vamos a poner una que sea, a ver, porque se me acaba de ocurrir, no es una cosa que, numérica. Voy a agregar una pregunta del tipo numérica, ¿sí? Bien. Está en la categoría 1, nombre de la pregunta, vamos a ponerle economía 01, ¿sí? Voy a hacer el enunciado de la pregunta. Hay un televisor prendido por ahí, chicos. Debe ser el mío. Un poquito más bajo, ¿puedes poner? Sí, es mío, perdón. Bueno, entonces, el enunciado de la pregunta, ¿cuál va a ser? En este caso, por ejemplo, explique o identifique el valor del precio de equilibrio. No sé, estoy diciendo palabras yo. Después ustedes me van a... en el siguiente gráfico. Y yo ahora voy a hacer un gráfico muy trucho. Quiero que lo sepan, ¿sí? No pretendan de mí más de lo que puedo hacer. Sí, por ahí escuché una pregunta, ¿no? No, fui yo que respondí. Bien. Que del mismo editor del enunciado de la pregunta se pueden cargar las imágenes. Sí, fíjense, voy a mostrarles toda la pantalla, así me es más fácil. Me es más fácil mostrarles lo que voy a hacer, que es una truchada, ¿sí? Pero bueno, sí, la idea... bueno, entre nosotros para ver cómo Sí. toquetear, porque este es el taller de toquetear. Claro, fíjense que estoy haciendo esto en Paint, que es un horror. O sea, yo sé que hay gente que edita gráficos y que hace unas cosas maravillosas, pero yo no lo sé hacer. Entonces, bueno, supongamos que esa curva roja es una demanda y que por acá tenemos una oferta. Los de economía me van a matar. El comentario de Juan Carlos. ¿Qué dice Juan Carlos? Ahora que quiero un taller de truchadas. ¿No se puede pegar una imagen del gráfico de equilibrio? ¿Es lo que voy a hacer? Fíjate, como estás en Paint, estoy creando la imagen que quiero poner. Claro, está inventando algo ahí. Estoy inventando un ejercicio. Entonces, fíjate, voy a ponerlas. Hay gráficos que se podrían cargar como subir un archivo, sería. Si vos querés cargar una imagen prolija, lo haces con el editor.
Vamos a Pero ver qué aparte, nos propone Mariana. yo lo que les quiero mostrar es cómo un mismo gráfico nos puede servir para múltiples cosas. Es decir, Sí. fíjate, bueno, yo ahora acá voy a colocar, voy a escribir 50, a ver, ponemos negro acá, 50 y 100. No, eso es mío. Hay que mostrar la pantalla, te piden. ¿No se ve? No, se ve tu rostro. Pero es tan lindo. Sí, 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 sí. Compartir la pantalla completa, creo que me está bien. Elige lo que decías compartir. Y deseo compartir la pantalla completa, señor Sí, Chrome. mejor. Así vemos todos tus secretos. ¿Sabes lo que dice? Tu pantalla no se puede compartir. Qué mala onda, se puso la gorra el... Yo sí no puedo. Debe No ser importa, no porque... importa. Ahí está, ahí estoy. Ese es el gráfico que estaba haciendo. No sé si lo habían visto. Bueno, ahí tengo mi... Pero re lindo tu gráfico igual. Pero son años de dar matemática. P y Q. Genial, Vamos. mejor que el mío. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner por acá P. Vaya a saber por qué la gente de economía me da vuelta a las variables, pero bueno, yo igual los quiero. PQ, acá voy a poner 50, que va a ser el valor. Pizarra a la pared, sí, totalmente. 50, sí, pizarra en la pared para explicar el tema, después para... Y 100. Que le saquen una foto. Y sí, si le sacan foto al pizarrón cuando damos clases tradicionales. En vez de tomar apuntes, sacan fotos y graban voz. Bueno, pero yo hago lo mismo, así que no me quejo. Es más, yo me A mí me mando... parece bárbaro, es más práctico. Yo me mando audios de WhatsApp a mi propio grupo. Yo tengo un grupo que se llama Yo y, bueno, guardar ejemplo. Esto se llama ejemplo. Ujú. Mariana, yo porque soy ansiosa. Es genial, Clara, todo. Yo porque, Sí. viste, por ahí usualmente les tomaba exámenes donde tenían que desarrollar completar una tabla numérica, graficar, para saber, después me mostrás, ¿se puede plantear un examen así virtual? Sí, se Bárbaro. puede. Gracias. Te lleva tiempo de edición, pero se puede, perfectamente se puede, y si lo planificás bien, el tiempo de edición de una pregunta te puede servir para hacer varias preguntas, o sea, el generar inteligentemente una sola pregunta te puede servir para cambiar algunos datitos y que eso te quede, andás a ver hasta cuándo, digamos. Viste que hay algunos ejercicios que son así como ejercicios clásicos, y bueno, eso se puede hacer. Bueno, A mí vamos a me quedó examinar. la duda de cómo hiciste un gráfico tan lindo, porque ayer estaba en una clase de economía y no sabía cómo hacer un gráfico en el Paint. Ah, Ok. mirá, te muestro, pero en serio, ¿lo ven ahí? ¿Ven Paint ahí? sí, No. sí, sí. ¿Lo están Sí, viendo? vemos, estamos viendo, sí. Perfecto, mirá, yo lo que hago es tucu tucu, las dos rayitas, ahí. Si quiero hacer una curva creciente, agarro esta de la curvita, elijo un color, mando así y hago esto hasta que más o menos me convenza. Y después la otra la hago en otro color, así, hasta que más o menos me convenza la curvatura ahí. Y después para ubicar el punto con gris, ahí tenés una rayita y la otra rayita. Lo mío es... Artesanal. ¡puf! Mi hermana, tengo una hermana que es arquitecta, que siempre me dice que soy una trucha, porque ¿cómo puede ser que use Paint? Bueno, yo uso Paint, ¿qué querés que te diga? Bueno, es el taller de truchadas. Claro, el taller de truchada. Y aparte, ¿saben lo que tiene de bueno esto? Yo sé que parece una pavada, pero por ejemplo, este gráfico que hice acá, yo después le cambio estos dos números y es otro ejercicio. Entonces, por ejemplo, después pones, no sé, 75. Vamos a cambiar de color porque ese gris no se ve ni en pedo, iba a decir, pero bueno, ahora ya lo dije. Ya lo dije.
Ya lo Sí, dije. no digan malas palabras, por favor, que queda para el culo. Ay, no, y aparte esto después va a estar en YouTube. Bueno, no importa. No la vamos a mandar a Jenny que Que le edite. dice. Le vamos a mandar más laburo, pobre. Entonces, fíjense que ahí tenés otro ejercicio, ¿sí? Y es exactamente el mismo gráfico. Bueno, nada, eso. Sí, y por favor, que edite también lo mal que me expreso, porque soy un chico, yo no nací para expresarme correctamente. Bueno, ahí está. Listo. Quedó mi Naciste para hacer gráficos en el Paint, Marian. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es ese gráfico que ya lo guardé con el nombre de ejemplo. Lo que voy a hacer es subirlo a nuestra pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo estaba en esta? Voy a cerrar acá. Esto también lo voy a cerrar. Bien. Estábamos en esta pregunta que le había puesto economía 01 y que puse identifica el valor del precio de equilibrio en el siguiente gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al chirimbolito de insertar imagen, examinar repositorios. Acá después podemos hablar de cuestiones como, por ejemplo, cómo generar para tener, ¿cómo es que se llama? Un repositorio de imágenes, ¿sí? Que eso es súper útil, tener, por ahí vieron que uno ve una noticia que quiere que los estudiantes desarrollen o algo por el estilo, está muy bueno tener repositorios de imágenes. Cuando no, ¿qué es lo que hacemos? Esto, hasta que lo generemos. Y voy a ir a mi escritorio, que mi escritorio, como la vida misma, siempre es un despelote, pero fíjense que acá tengo ejemplo, que es el archivo que yo tenía, que acabo de generar, lo voy a abrir. Lo voy a guardar como economía 01. ¿Para qué? Para hacer referencia a la pregunta que ya tenía. Seleccionar licencia. Yo le pongo Creative Commons porque a mí me gusta que las cosas queden para que la gente las utilice. No me voy a andar haciendo la exclusiva por usar Paint. Y vamos a esperar que el entorno me suba la imagen. A medida que vas subiendo imágenes, queda en archivos locales que corresponden a la materia y después tenés los archivos recientes que corresponden a todos tus cursos, los archivos recientes. Y ahí podés hacer uso. Y después tenemos los recursos que los fuimos armando, los fueron armando las chicas Jennifer y Luciana, los fueron armando y los fueron poniendo en la plataforma. Si ustedes quieren, pasen un listadito de separadores que no estén ahí en recursos para pedir que los incluyan. Entonces ahí compartimos todos los mismos recursos y utilizamos más o menos la misma estética todos en el campus de la facultad. Sugerencia acá de parte mía, esto ustedes después lo toman o lo dejan. En la alineación yo pongo centrar. Acá al medio en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece siempre que los gráficos quedan mejor que de otra manera. Ustedes pónganlo como quieran, ¿sí? Yo eso no tengo ningún tipo de problema. Entonces, bueno, como les decía, lo que le estoy pidiendo es que identifique el valor del precio de equilibrio en el siguiente gráfico. El precio de equilibrio en este caso es 75, que lo vemos ahí, porque yo eso aprendí, que si teníamos la oferta y la demanda, donde las dos se encontraban, teníamos el punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio, el precio de equilibrio. Eso es lo que aprendí, básicamente. Muy poco, ¿eh? Ahora, fíjense, puntuación por defecto, esto es lo que ustedes, uno puede poner 10, 20, 35. Retroalimentación general, qué bueno que hiciste el examen. Y tenemos la respuesta 1, fíjense cuál va a ser para nosotros, en este caso, la correcta, que es 75, ¿sí? Entonces vamos a poner 75. ¿Qué pasa? A veces uno no va a trabajar con un valor exacto, entonces puede admitir errores de 0,5, de 0,1, ¿sí? Y la calificación para esta respuesta es, en este caso, del 100%.
¿sí? La retroalimentación es, sos un capo. Ahora, la respuesta 2, por ejemplo, puede ser porque el estudiante se haya equivocado 100. La calificación para eso es ninguna, es 0. ¿Sí? No tiene calificación. Fíjense que igual pueden poner acá 0%, no hay inconveniente. Ah, no, este no me permite. Bueno, en este caso es ninguno, no tiene calificación. ¿Cuál va a ser la retroalimentación? Le pifiaste al eje. Le pifiaste. Miraste de las cantidades y no del precio. ¿Sí? Esas son las posibles respuestas. Cualquier otra respuesta directamente no tiene bollete dentro de este caso. Bueno, guardamos cambios y continuamos editando. Y vamos a la vista previa, que ya se las muestro. Yo se las muestro, que no cunda el pánico. ¿Te estás riendo, Florencia? ¿Te estás riendo de mí? Te acabo de ver. Es que hemos aprendido tantas palabras, ¿verdad? Le estamos rescatando para nuestra experiencia áulica. Bueno, sí. Claro, es en francés. Le pifiaste, sí. Le pifié. Bien, entonces, ahí espero que estén viendo la vista previa de la pregunta, ¿sí? Fíjense que nos quedó, identifique el valor del precio de equilibrio en el siguiente gráfico. Desde mi gusto, yo puedo decir que este gráfico quedó espantoso, que podría hacerlo más chiquitito. Ustedes ya seguramente con Flor vieron cómo achicarlo, cómo dejarlo más o menos bonito. Entonces, por ejemplo, en la respuesta yo voy a poner 100. Ah, no, le había puesto 150, bueno, no importa. Enviar y terminar. Quedan 5 minutos, Marian. Perdón, sea. Le pifiaste el eje, miraste el de las cantidades y del, ¿sí? La respuesta correcta es 75. Entonces, bueno, acá esto ustedes lo pueden trabajar. Yo en 5 minutos no les voy a mostrar todas las otras posibles respuestas, ¿sí? Fíjense, como yo acá me equivoqué con la respuesta incorrecta, una de las cosas que puedo hacer es cerrar la vista previa. Mostrar la Vuelvo. pantalla, Marian. Sí, ahí voy. Compartir. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a cambiar, porque la respuesta incorrecta era 150. Y no el de precio. Listo. Ahora me gustó cómo quedó, guardo cambio. ¿Sí? ¿Qué es lo que les prometo que voy a hacer? Porque ya empecé a hacer, les cuento. ¿Sí? Fíjense que si nosotros agregamos una nueva pregunta, les tiro esta tarea. Intenten hacer distintas preguntas, ¿sí? Fíjense que después tenemos respuesta corta, emparejamiento, ensayo, arrastrar y soltar marcadores. Esto es súper interesante, porque, por ejemplo, uno puede poner un texto y dentro del texto pedirle a los estudiantes que vayan arrastrando, por ejemplo, en esta parte del texto se define tal cosa, en esta parte del texto tal otra, o en un gráfico que identifiquen cosas, ¿sí? Que este es arrastrar y soltar sobre una imagen. Bien. Hay respuestas que son calculadas, de opción múltiple, calculada simple. Bueno, todo esto, y las respuestas anidadas, que son anidadas, que son las que yo les decía, que son las super archi recopadas preguntas, pero que hay que programarlas, o sea, llevan un texto encriptado. Yo todo este material lo tengo, pero ¿cuál es el problema? Yo esto lo generé para UNER, y se pusieron la gorra los de UNER y no lo quieren prestar. Entonces, lo que voy a hacer para mañana es generar los videitos para mandárselo a las chicas y que ya queden todas estas preguntas con tutoriales, ¿sí? Entonces, si uno necesita un tutorial de una de las preguntas, van a tener cómo generar cada una de ellas. Y también, perdón, Marian, hablando de los tutoriales, bueno, están algunos de los tutoriales de lo que vimos en los 2 primeros encuentros,
que ya estaría disponible, está lo de Meet también, y también hay un tutorial similar a esto que está trabajando Marian, que lo realizaron unos profes de contabilidad, pero que lo hacen directamente desde la actividad cuestionario, ¿sí? Exactamente. Que es lo mismo pero distinto en la forma de edición o el lugar donde se edita. Y El tema, seguramente si tenemos un tiempito o algún encuentro más, vamos a ver algo similar, pero en otra plataforma que es el Edmodo, y lo enlazamos a Moodle. Así que ahí preguntan dónde están los tutoriales, si les quieren dejar el link. Y otra cuestión. lo FCG virtual en el aula de ayuda a docentes hay varias secciones, hay muchos que están en la sección todo sobre Moodle, en el aula de apoyo, como dice Luciana. Estás todo sobre Otra, Moodle y otros videos más. bien, algo básico. No me horrorizo para nada, porque esto es lo que yo quiero que les quede claro. A mí lo que me interesaba era lo siguiente, dejarles en claro que nosotros lo que tenemos que lograr es, en primer lugar, ser estratégicos al momento de pensar una evaluación. Si bien el cuestionario, fíjense que en el tutorial que pusieron de cómo crear un cuestionario, está justamente esto que yo no les estoy diciendo hoy, que es cómo hacer para generar un grupo de preguntas que mis estudiantes vean y que resuelvan, ¿sí? Que eso es lo que ya está en el tutorial, pero que mañana lo vamos a revisar. A mí lo que me parecía interesante el día de hoy es que nosotros pensemos estratégicamente cómo vamos a evaluar. Entonces, conociendo el tipo de preguntas y observando el tiempo que te lleva formular una pregunta, es que uno arma un banco de preguntas y estratégicamente piensa de qué manera va a evaluar. Cuanto más rico y variado es tu banco de preguntas, más posibilidades tenés de generar actividades y agregarlas al cuestionario. No sé si me estoy explicando. Entonces, el día de hoy me interesaba eso, mostrarles cómo se generan preguntas, cómo se genera un banco, y mañana lo que vemos es cómo hacer un cuestionario en función de las preguntas, ¿sí? Claro, Y hacer el tipo de examen. Ahora lo estamos diseñando, estamos programando, eligiendo el tipo de preguntas acá estamos planteando qué queremos preguntar. Mañana vemos cómo que lo convienen. preguntamos, ¿sí? Así que bueno, esa era la idea. Pero sí, quédense tranquilos, que es un taller de... Sí, el taller de truchadas y de palabras para resignificarla desde la docencia lo tenemos que tener, Sí, por favor. Yo lo que sí pido es que una vez que todo esto apoyan el taller de Paint, tengo un montón si ustedes quieren que nos encontremos cada tanto, tengo un montón de cositas así que pueden servirles para generar material. También, por ejemplo, cómo utilizar el WhatsApp para hacer archivos de video o de audio para poner en las preguntas, porque uno estudio de grabación no tiene. Entonces, bueno, ¿cómo haces un audio si querés que tu estudiante identifique dentro de ese audio algo? O, por ejemplo, ¿cómo haces si tenés un estudiante que es ciego? Entonces, tenés que hacer que todas tus preguntas sean con audios. Y yo, sinceramente, no tenía un micrófono como la gente. Es más, ustedes Bueno, vieron... en las herramientas de edición está el micrófono para poder hacer eso. Exactamente, está el micrófono, pero a veces no tenés micrófono. Claro. Entonces, ¿cómo haces? Y bueno, a mí lo que se me ocurrió fue mandar mensajes de audio por WhatsApp, bajarme el archivo y meterlo ponerlo, ahí, sí. ponerlo. Sí, es otra opción también. Entonces, por eso, esas son las truchadas, Flor. Fíjense, cuando vayan a ver los tutoriales que ya están hechos, hay un tutorial que está dividido en 3 para subir multimedia, con distintos pesos y demás. Ese está buenísimo. Libros, Ay, bueno, pobre Flor, la callé. Pero sí, audios
Hola. Hola, sí, te escuchamos. Fuerte y claro. Bueno, no, eso decía que revisen ahí en esos tutoriales las formas más prácticas y más fáciles de subir todo tipo de archivos, multimedias más o menos pesados. Entonces ahí tenés la opción, si es un audio cortito, lo haces directamente desde la compu, si tenés el micrófono, obvio, y también cómo hacer para cargar audio desde la computadora, desde el celular o llevándolo a nuestro Drive, que tenemos el espacio para poder utilizarlo. Aprovechenlo, que ya tenemos el Drive institucional para utilizarlo en todos sus formatos, videos, audios y todo. Entonces, con esos tutoriales que tienen 1 minuto y medio cada uno, ahí ven rápidamente cómo se hace. Así que bueno, si ustedes quieren, después nos podemos seguir juntando en lo ¿cómo es que se llama? Ya como colegas que somos y compartiéndonos todas las cosas que estamos aprendiendo a los ponchazos, pero está bueno porque lo estamos aprendiendo juntos y bueno, no sé ustedes, pero yo disfruto mucho de poder encontrarme con colegas en este proceso Bueno, yo me estoy anotando los temas para ver que no quedaron dentro de estos módulos, así que voy a anotar esto que dicen ustedes, porque era herramientas. Ah, y otra cosa que nos pidieron son herramientas de autoevaluación, que queda, digamos, para el próximo encuentro. Dos cosas. Edmodo, ¿y vos querés dar algo sobre Paint? Ya que te lo pido. Si querés, lo que podemos hacer es cómo desarrollar herramientas. Así queremos hacer un taller de truchadas, le pongo, bueno, vamos a hacer de Paint y otras cositas. Y otras cosillas. Sí, la semana que viene hay, pero se repite este taller. Lo que pasa es que se repite este taller, pero para otras personas. Por eso, tengan paciencia, vamos a buscar un momento para encontrarnos, para desarrollar todos estos temitas puntuales que nos han pedido, para lo que tiene que ver con taller también, que lo pidieron mucho, más que nada para todo lo que es prácticas profesionales y demás. Yo te aviso, yo en cualquier momento abro mi canal de YouTube, o sea, yo ya estoy a ese nivel, digamos, es como tantas veces repitiendo por ahí lo mismo, que bueno, que la idea es en YouTube hacer algo. Sí, ya, podés también enlazar lo que vos tengas en YouTube a la cuenta oficial de YouTube de la facultad. Así que bueno. Así que yo estoy anotando Edmodo, Paint, taller, herramientas de autoevaluación, y bueno, como para que no entraría, digamos, en estos módulos que ya lo teníamos planificados. Sí. ¿Cuáles serían las herramientas de autoevaluación? No entiendo a qué se refiere. Dentro de Moodle tenemos en la parte de formularios y encuestas, unos que sirven para hacer autoevaluación, es decir, ver qué objetivos vos te pusiste en la cátedra y cuáles alcanzaste, cuáles no. Más que nada para mandar después las memorias. Las memorias, viste que nos piden las memorias. Y hay otro que hace, y que es anónimo, que los estudiantes evalúan el curso, la cátedra. Ah, bien. A eso me refería, si el estudiante podría evaluar también el curso. Sí, y si puede y lo puede. Está dentro del azar. Yo por lo general no lo hago, pero bueno, lo hago así muy en la oralidad con los chicos el último día de clases y bueno. También hay una realidad, Flor. En las memorias puse que soy genial, siempre pongo en las memorias que soy genial, obviamente. Obvio, sí, escuchame, ¿qué vamos a poner? Si no nos tiramos flores nosotras. Claro, nunca pregunte lo que no quiere oír, tal cual. No, y aparte, menos que quede acá registrado. No, a mí esto lo hay que editarlo. A mí lo que no, como, perdón, ayer yo en la clase cuando terminé les propuse a los chicos que
qué otras herramientas podemos usar dentro de MET, o si la clase cómo se les tornaba, qué podíamos agregar, qué podíamos sacar, y le dije, sean lo más sinceros posibles, digamos. Y tuve varias respuestas y estuvo bueno, digamos, así que sí pregunto lo que quiero ir, sea bueno o malo, pero está bueno para autoevaluarme en las clases también y ver cómo podemos mejorar. No, pero aparte, a veces la crítica es súper constructiva, todo muy bonito, pero también esto de darles la posibilidad a ellos de que sugieran cosas nos ayuda a pensar en comunidad. Claro, y además digamos, esta herramienta que nos ofrece Moodle para autoevaluar el curso, o sea, la autoevaluación y la evaluación de los estudiantes hacia el curso es anónima, o sea, no sale quién puso el puntaje. Bien, perfecto. Lo que sí quiero comentarles esto. Yo una vez utilicé, en un curso en particular, utilicé el tema de la autoevaluación anónima al finalizar la cursada, y me sucedió que nadie participó, porque como era ya al finalizar el cuatrimestre y demás, los chicos aprobaron o no aprobaron, sí, totalmente. Volaron. Y como esto no era algo que quedara registrado, quién había contestado y quién no, ¿qué sucedió? Nadie me dio bolilla. Así que me quedé sin la posibilidad de la evaluación. Y a veces hacer esto que hizo Shirley es mucho más productivo, sobre todo si lo vamos haciendo en el transcurso y bueno, y vamos viendo para dónde cambiar. Sí, yo lo hago al final de la cátedra, el último día, como ya hay confianza y demás, y ya quedan poquitos. Los grupos numerosos ya al final queda la mitad o el 70%, y te van diciendo, sí. Todo tiene que ver también, es todo muy subjetivo, es decir, cómo uno lleva adelante la cátedra, cuál es el tipo de relación que tenés con tus estudiantes, y el vínculo que vas generando. Así que bueno, Claro, pero yo me planteo por esto de, como es todo nuevo para nosotros, digamos, no es lo mismo obviamente lo presencial, que a través de MED les consultaba qué les parecía y en qué podíamos mejorar, porque capaz que no les atraía mucho la clase, además la que damos economía, la economía es una ciencia social muy amplia que se puede tratar de muchas maneras, o sea, hay muchas herramientas. Entonces le consulté a los chicos al final y la verdad que tuve respuestas positivas. Así que bueno, vamos viendo ahí cómo va todo. Lo de autoevaluación, pensando en los estudiantes y los contenidos, los mismos cuestionarios que uno genera para evaluar en general pueden servir para autoevaluación, exactamente. Y las preguntitas de estas, más que nada, apuntan a eso. Una de las cosas que les sugería... Yo les puedo mandar una tarea a hacer, si tienen ganas. Qué bárbaro. Yo les sugeriría, lo único que sí tengan en cuenta cuando hacen opciones, es que las opciones no sean aleatorias como aparezcan, para que haya posibilidad de intercambiar más fácilmente entre pares. Entonces, por ejemplo, si hay dos conectados en WhatsApp que están haciendo el mismo cuestionario, estoy en la pregunta 3, en la opción C o la D. Entonces permite un intercambio entre pares. Ahora, si uno está generando una evaluación en donde quiere, por ejemplo, un parcial, no conviene eso. Lo importante es camuflar las preguntas de tal manera que dos personas que están al mismo tiempo haciendo lo mismo, por más de que se estén comunicando, no tengan manera de referir. La encuentran a la manera igual, porque a mí me ha pasado que lo encuentran a la manera. Pero bueno. Yo te hago la encuesta después para que no. Ah, buenísimo. Bueno, les cuento. Ahí en donde ustedes tienen donde se despliegan todas las herramientas y todos los recursos y actividades, ustedes hacen clic en cada uno de ellos y se le va a desplegar una descripción de cada uno. Les pongo como tarea, si tienen un ratito, que lean cada uno de esos, porque hay formularios, encuestas, taller, hay de todo, y hay algunos que te permiten hacer la autoevaluación para estas cuestiones. Fíjense, mírenlo, porque los cuestionarios son una cosa, los formularios son otra, taller es otra y encuesta es otra.
Entonces, fíjense cada uno de ellos a ver cómo lo pueden aplicar. No es necesario que apliquen absolutamente todas las actividades. Ustedes van a ir viendo de acuerdo a esa lectura qué les conviene más de acuerdo a la propia práctica y cómo va desarrollando la propia práctica. Porque esto es probando, a ver, Probando, como dijo Flor. Así probando y explorando, y vamos explorando qué es lo que nos conviene hacer de acuerdo a nuestras propias formas de encarar la cátedra. Exactamente. Nos tenemos que despedir, gente, porque hay gente que ya da clases a las 19 horas, así que también pensando en el tiempo que tenemos que disponer para los alumnos, así que bueno. Gracias. Nos vemos mañana y bueno, seguramente seguiremos adelante con todas estas cuestiones. Muchas gracias, chicas. La verdad que son muy útiles las capacitaciones, de verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la buena onda. Vamos a seguir adelante. Por la paciencia. Y bueno, y les prometo todos los tutoriales, porque bueno, sinceramente los hice, pero de todas maneras hay un montón de tutoriales que tienen en el aula de apoyo. Por favor, también eso mírenlo. Sí. Si les queda alguna duda, la anotan para mañana, lo vemos. Léanse todo lo que dice Moodle en cada una de las herramientas. Así nos vamos también haciendo estos tiempos más dinámicos, ¿sí? Bueno, amores. Gracias, chicas. Nos vemos mañana. Gracias, Flor. Besos, chao. Cariños. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Que disfruten. Facultad de Ciencias de la Gestión. Universidad Autónoma de Entre Ríos.